Hola a todos, bienvenidos al día de hoy. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, los que somos miembros de la Científica Medical Network y también todos los que se unen charla a charla que se va generando, porque es el día del cumpleaños de esta comunidad. Eh, y bueno, para comenzar con esta celebración que vamos a hacer, eh, primero le quiero agradecer a Gabriel Almazán, que se está incorporando como asistente de tecnologías para la Científica Medical Network y que va a estar apoyando todos los asuntos técnicos del Zoom. Así que, bueno, gracias, Gabriel. Encantado, buenos días. A la orden para cualquier necesidad. Y bueno, y ahora les voy a pasar la palabra a Natalia Sánchez, que es alguien muy importante para la comunidad porque es la persona que dio inicio a este proyecto. Eh, Decimos que es líder de la Científica Medical Network porque, en español, porque es la persona que también genera todas estas instancias y tiene como la iniciativa de querer compartir con todos nosotros en idioma español. Así que bueno, hola Natalia y te paso la palabra. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy pues muy contenta celebrando. Aquí decoré un poquito como si estuviéramos en fiesta, en celebración. Y bueno, pues tengo algo preparado para ustedes. Voy a intentar ser lo más breve posible. Entonces, a ver. ¿Dónde está? Acá. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de la historia de cómo nació la Scientific and Medical Network en español, cómo y por qué. Entonces, esto inició por una situación personal que yo tuve. Tomo esta imagen que fue generada a través de algo que hizo Gabriel, de hecho. Gabriel Mazzani generó un video por Notebook que resume el primer evento de la Scientific and Medical Network en español, que fue el 22 de febrero del 2024. Pues claro, la IA genera ciertas imágenes y entonces esta me gustó, donde dice pues que esto inicia por un viaje personal. Para los que no me conocen, yo soy ingeniera química y hace 8 años tuve mi primera experiencia anómala, que lo que hizo fue que yo me diera cuenta que yo veía como la realidad así, como más cerrada, como más pequeña y que la realidad es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Y entonces eso me abrió los ojos, me hizo, digamos que cambiar mi visión del mundo. Y entonces yo decidí hacer una maestría, retomar un sueño de niña, que era ser astrónoma, y solo que no quería estudiar, no sé, galaxias, nebulosas, aunque eso es maravilloso, quería algo como aterrizado, algo aquí como que nos conectara. Y encontré esta maestría de astronomía cultural, donde de hecho se dictaba en una facultad de humanidades, entonces fue todo un cambio de percepción súper interesante. Y lo que se hace y se estudia en esta disciplina es ver cómo la cosmovisión o tu visión del mundo impacta la vida de las personas en la actualidad o en la antigüedad. Y cómo esa visión del mundo realmente genera eh, todo, lo que tú haces, lo que no haces, eh, eh, en cómo impacta tu vida. Entonces, a través pues de esa maestría, justo cuando estaba terminando, el supervisor de tesis me contactó con Bernard Carr. Bueno, no me contactó directamente con él, me habló de él
Y me dijo, mira, a ti que te interesa tanto el tema de las conexiones entre ciencia y espiritualidad, porque eso estuvo permanentemente durante mi maestría en los diferentes ensayos que uno tiene que hacer, siempre yo estaba tratando de conectar ciencia y espiritualidad, ciencia y espiritualidad. Y entonces me dijo, mira que Bernard Carr trabaja en eso. Y entonces a través de Bernard Carr yo supe que existía la Scientific and Medical Network y el Galileo Commission y los empecé a seguir como 3 años hasta que la vida me llevó a España. Viví allí 3 años y cuando estuve en España, pues supe que se reunían anualmente. Esta organización es una organización inglesa sin ánimo de lucro que justamente trabaja en crear puentes entre ciencia y espiritualidad y dije, bueno, vamos a conocerlos. Y pues en julio del 2023, estando allá mismo, dije, esto debe expandirse al español, porque yo veía que todo estaba en inglés. En la maestría siempre todo estaba en inglés, mucho en inglés, y realmente había muy poco en español. Entonces ahí fue que me surgió la idea. También basándome en la tesis de maestría, yo hice mi maestría sobre experiencias cercanas a la muerte y pues para el estudio de la literatura me di cuenta que en Latinoamérica había muy pocas investigaciones realmente serias, profesionales, sobre las intersecciones entre ciencia, conciencia, salud, bienestar, espiritualidad. Entonces, claro, en Latinoamérica esto siempre está, pero enmarcado en un tema popular donde hay mucho espacio para sensacionalismo y pseudociencia. Y yo quería era algo riguroso. Entonces, la Scientific American Network brindaba eso, pero pues solo en inglés, ¿no? Entonces, pues allí, durante ese evento, propuse la idea y me dijeron, bueno, sí, claro que sí, puede ser. Y yo ya estaba trabajando con un grupo de jóvenes que se llaman los New Paradigm Navigators, como los navegantes del nuevo paradigma. Y me dijeron, mira que se le están dando como ayudas para que se generen proyectos con a estos jóvenes. Y entonces me dijeron, pasa la propuesta. Entonces, pues aquí tienen como las 2 primeras páginas de la propuesta que yo pasé el 21 de septiembre del 2023 y que la aprobaron a los 15 días, afortunadamente, para empezar con esta idea de expandirse al español, eh, al menos por unos 4 meses. En paralelo, mientras tanto, yo igual soñaba con compartir conocimiento. O sea, digamos que por este lado yo estaba diciendo, claro, que se expanda todo lo que ya están haciendo, que se expandan al español y pues crear una comunicación con todo lo que se puede estar haciendo en Latinoamérica, descubrir qué más están haciendo en España, no solo Latinoamérica, sino también en España, Iberoamérica en general, pero más como de que desde el punto de vista de la organización. Pero por otro lado, yo también soñaba con algo. Yo soñaba con compartir conocimiento. Y como había ido aprendiendo mucho, de hecho, con la misma Scientific American Network asistiendo a sus conferencias y todo, yo quería compartir esto en español. Y entonces abrí un podcast que solo tuvo prácticamente un episodio, donde dije esto para que vean como que muchas de las ideas que están acá en este proyecto finalmente vinieron de ese viaje personal. Entonces voy a poner aquí este video, una parte, vamos a ver si sí funciona. No Soy Natalia funciona. Sánchez y quiero darles la bienvenida a este espacio, donde nos saldremos un poco fuera del sistema, para preguntarnos por aquello que no nos enseñaron en el colegio o en la universidad. Y si nos cuestionamos sobre lo inexplicable, sobre aquello que se esconde para no pasar vergüenza, sobre aquello que la ciencia aún no ha podido explicar, pero todo esto enmarcado en un enfoque serio, profesional y científico, pensando que el método científico parte de la observación sistemática, donde se reúne información, se hacen mediciones o incluso experimentos y se plantean hipótesis. Y se preguntarán de qué está hablando Natalia. Pero entonces les voy a dar un pequeño abrebocas, ejemplos de algunas de las temáticas que vamos a trabajar, como las experiencias anómalas, sobrenaturales, paranormales, experiencias místicas, sobre los estados de conciencia, sobre experiencias extracorporales, sobre mediums, sincronicidad, el más allá, experiencias cercanas a la muerte, sobre la intuición, la sanación por métodos no tradicionales, la neurociencia, el cosmos, la astrología y la astronomía, ciencia y espiritualidad,
sobre qué es la realidad. Esto solo sería un preámbulo de todas las distintas temáticas que podemos abordar en este espacio. Aquí no vas a encontrar un abordaje religioso ni tampoco sensacionalista de querer sacar morbo de todos estos temas. No soy tampoco interesada en fundar ninguna iglesia ni nada relacionado. Justamente quiero algo serio y profesional, que se abra la mente a este tipo de cosas, pues hay mucha gente muy preparada con maestrías y doctorados que viene investigando estos asuntos hace muchos años, de donde se han encontrado resultados bastante reveladores. Les hablaré sobre las investigaciones científicas de psiquiatras, neurocientíficos, físicos, médicos, ingenieros, psicólogos, antropólogos, entre otros. Esto para salirnos un poco de ese discurso al que estamos acostumbrados, para salirnos también del discurso de algunas religiones, donde todo es muy cerrado o incluso secreto. Entonces la idea es que esto se haga de una manera muy profesional y abriendo el espacio para escuchar todo tipo de opiniones, hipótesis e ideas. Los invito a tener la mente abierta, a respetar las opiniones de otros, a respetar que hay diversidad de pensamiento y de hecho valorar esa diversidad de ideologías. Los invito a ver todo desde perspectivas más amplias, con una actitud de apertura y sin juzgar. Los invito a ser como el viento, estar al natural, ser transparentes e ir a todos esos espacios que usualmente no se tocan. Y también para aquellos que sí conocemos bien y cuestionar. La idea es que esto sea un espacio de reflexión para todos, un espacio para compartir experiencias y de cuestionarnos, un espacio interdisciplinario, polifacético y dinámico como el viento. Entonces los invito a unirse a este debate, donde llevaremos la ciencia al límite. Incluso para aquellas cosas que no se pueden repetir o reproducir, esto no significa que no tengan ese rigor científico. Tal vez no hayamos logrado reproducirlas porque falta descubrir más variables en la ecuación. Entonces los invito a abrir su mente, a tener un espectro más amplio e ir más allá, pues el mundo va mucho más allá de lo que vemos. Quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento, compartir experiencias y también llenarme del conocimiento y experiencia de todos ustedes. Entonces, como podrán ver, yo ahí tenía muchos sueños, pensaba que lo iba a hacer yo sola y al final terminé haciéndolo a través de la Scientific and Medical Network, de lo cual pues estoy como súper contenta que se pudo hacer a través de ellos porque pude hacer como mucho más de lo que yo misma imaginaba que iba a poder hacer. Entonces, como vieron en el video, pues esto nació para abrir la conversación de todo lo que esté relacionado con ciencia y espiritualidad mucho más allá del inglés. ¿Por qué? Porque no hay fronteras en este mundo. Deberíamos pensarlo así, deberíamos pensar que todos estamos interconectados, que somos un todo. Entonces, romper las barreras del idioma, tender puentes, crear conexiones y todo esto bajo un esquema de que haya mucho equilibrio de género, intergeneracional, de países, culturas, incluso de disciplinas, e ir más allá del paradigma materialista. Entonces, como lo mencioné, se ha creado una red diversa. En este momento ya puedo decir que esto es un sueño hecho realidad, porque aquí hay científicos, médicos, filósofos, psicólogos, artistas, humanistas, el público en general, donde cada uno de nosotros aporta algo a esta red tan hermosa que hemos construido. Y entonces, siguiendo un poquito la historia en orden cronológico, las actividades como tal, a mí me aprobaron la propuesta en octubre del 2023, empecé como tal a trabajar en noviembre y el primer boletín, el primer correo que se envió a unos pocos, se envió el 11 de enero del 2024 y un mes después realizamos el primer evento con el que, digamos, inauguramos como tal. Esa es la fecha que tenemos como de cumpleaños porque fue cuando salió a la luz la SMN en español o SMN. Ahora le ponemos la ñ para decirlo de manera corta, que somos la rama en español pues, de la Scientific and Medical Network. Entonces el 22 de febrero es como la fecha oficial del cumpleaños. Ya en julio del 2024 volví a la reunión anual en Inglaterra a presentar lo que llevábamos. Entonces aquí estoy yo presentando ante toda la red, que aquí pueden ver pues todas las personas que se hicieron allí igualmente el año pasado también volví y todos muy sorprendidos y muy felices de todos los resultados que se han obtenido.
Aquí doy un breve recuento de todos los 24 eventos que hemos realizado, desde el primero que se llamó Rompiendo Fronteras, donde hemos invitado a una diversidad de oradores, gente experta, también personas que hablan desde su propia experiencia personal. Aquí hubo un evento que se hizo bilingüe, tanto en inglés como en español. Eh, como ven, abarcando muchísimas temáticas, pues esto es un recuento, pero ya saben que pueden entrar al canal en YouTube a ver la grabación de cada uno de estos eventos. Ahí está de manera gratuita. Se hicieron 2 paneles de discusión el año pasado. Aquí también se hizo un evento de interpretación simultánea, o sea, el orador hablaba era en inglés y pues los intérpretes traducían el español. Este año también vamos a hacer algo similar, entonces que estén muy pendientes. Y hace muy poco pues hicimos nuestro primer taller eh, de enfoque bioespiritual. Entonces pues estos fueron los 24 eventos. Y finalmente, ya casi para terminar, les comento que la comunidad de la SMN, más o menos estimo que está alrededor de unas 1.500 personas, pueden ser de hecho más. Estamos en 32 países, 18 de los cuales pues están en países de habla hispana. Como podrán ver, la gran mayoría, la mitad están en Argentina, un 16% en España, 10% en Colombia, y le sigue México, Uruguay, Chile, Perú, gente también en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Francia, Reino Unido, Italia y muchos otros más, como pueden ver aquí arriba, donde los principales canales de comunicación pues son el correo electrónico, YouTube, Facebook e Instagram. Y también para los que o no conocen o han insistido, Creando Lazos es un espacio donde más íntimo, donde todos compartimos experiencias, ideas, donde aprendemos los unos de los otros. Realmente se ha convertido en un espacio hermoso, bellísimo, donde aprendemos muchísimo. Siempre sale alguien recomendando un libro, un documental o de un autor o algo. Es realmente muy enriquecedor. Entonces, aquellos que no se han conectado, pues los invitamos. Esto, digamos, está abierto para personas que han realizado algún trabajo de manera voluntaria. Si no pueden, digamos, contribuir económicamente, me pueden contactar y buscamos alguna manera para que puedan contribuir al proyecto de manera voluntaria. Y los que no, todos los que han hecho algo, al menos una donación, no importa el valor, pueden también ingresar a este espacio, donde hay mucha empatía y mucho respeto, y todos nos mostramos de manera auténtica y todo se mantiene pues en mucha confidencialidad. Y para terminar, pues el equipo de trabajo se está agrandando. Felicito a Martina, que ya lleva un año trabajando conmigo. Pues recientemente, en noviembre, desde noviembre se está uniendo Gabriel Almazán, como han visto, ayudando a todo el tema de Zoom, y ahora pues se está capacitando y está trabajando también en todo el tema de la página web. Y también desde diciembre, Falk Parra también se está uniendo desde la parte estratégica. Entonces, pues ahí estamos construyendo un hermoso equipo de trabajo. Y también dentro del equipo de trabajo, pues está el comité. El comité son personas que están aquí de manera voluntaria y ahorita pues les vamos a dar la palabra para que cada uno de ellos nos cuente qué ha significado la SMN para ellos, cómo ha impactado sus vidas. Entonces, hay algunos que no pudieron asistir, entonces voy a leer sus nombres, o bueno, hay algunos que sí están acá, como Luis Mazas, pero pues él no va a decir nada por ahora, lo escribió. Esto, digamos, abrimos un formulario para que todas las personas que quisieran dar su opinión sobre lo que les ha parecido la Scientific and Medical Network, su impacto en su vida profesional,
o personal. Entonces, todas las personas, varias personas han llenado esto y junto con eso y los aportes artísticos vamos a hacer como un libro digital que se compartirá después con ustedes. Entonces, Luis, ahí está el aporte pues de manera escrita y que personas que no se pudieron conectar el día de hoy, Gabriel Fernández Borzot, que también es miembro del comité, Edith Papp y Diego Martínez, que ellos nos acompañan de corazón. Les hubiera gustado estar acá, pero no se pueden conectar. Bueno, entonces con eso sigue Martina con el orden del evento. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar con las palabras de los miembros del comité y vamos a empezar en orden alfabético con Ana María Llamazares para que nos comparta sus palabras. Abre tu micrófono. Abrí mi micrófono, ahora tomo la palabra, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo, Martina? Sí. Sí. Bueno, en principio, hola. Gracias por esta invitación a la Scientific and Medical Network, a Natalia en particular por ser la líder tan amorosa que nos convoca siempre y que ha organizado esta celebración. Y bueno, y a todos los demás, a los miembros del comité y a los presentes. Bueno, me toca como contar un poco qué significa la red para mí y cómo llegué yo a la red. Eh, Primero me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Ana María Llamazares, soy de Argentina. Por el momento vivo en Buenos Aires, pero tengo planes de emigrar a España, a Barcelona. Soy antropóloga y con formación de posgrado en epistemología. Siempre me interesó mucho este fenómeno del cambio de paradigmas, que vengo estudiando y escribiendo acerca de eso hace muchos años. Eso me acercó en una oportunidad que viajó Rupert Sheldrake a Brasil. Lo conocí allí en un encuentro y trabamos una amistad. Después vino 2 o 3 veces más a América Latina, nos vimos siempre. Y cuando yo tuve oportunidad de estar invitada en Cambridge, en Inglaterra, en el año 99, estaba, bueno, un poco agobiada por el academicismo cambridgiano, digamos. Y me asocié a través de Rupert a la Scientific and Medical Network en inglés, que para mí en ese momento fue oxígeno, realmente. Ya me interesaba todo este tema de cambio de paradigmas, los lenguajes simbólicos, incluso el esoterismo como un lenguaje simbólico y como otra visión del mundo. Y encontré, estando esos meses allí, que las reuniones de la Scientific and Medical Network eran realmente inspiradoras, aprendí muchísimo. De modo que, bueno, fue un gran input, ¿no? Para mí en ese momento. Y ver que Inglaterra tiene como 2 caras, Cambridge, Oxford, ¿no? Y detrás es toda la magia de Inglaterra, ¿no? Yo había estudiado en Devon, en la Schumacher College, y después estar en Cambridge fue un contraste enorme. Pero bueno, pasaron los años y el año pasado, 2025, a través de un amigo que es Gaby Fernández Borzot, me entero de la conferencia que va a dar Natalia. Y escucho a Natalia y dije, yo tengo que contactarme con esta red en español. No puede ser, que me dio una alegría tan grande que la Scientific and Medical Network, que para mí siempre fue un punto de referencia, porque claro, en la academia todo este tema de los nuevos paradigmas y todos estos autores que para mí eran, ¿no? Insisto, referentes en el tema, eh, siempre sonaban como alternativos, y que hubiera un ámbito, un espacio serio, riguroso, donde todo esto se pudiera investigar, difundir, compartir, fue, vuelvo a decir, la alegría para mí, ¿no? Después de conectarme con Natalia, que tuvimos un rapport, ¿no? Enseguida me asocié acá a la network en español,
al tiempo ella misma me propone dar una charla sobre cambio de paradigmas, después me propone entrar al comité, bien, y ahora ya me siento como en mi casa, parte de la familia. Así que esto es un espacio de pertenencia, de participación activa, de, como decía Natalia, los encuentros estos de creando lazos, es una forma de seguir manteniendo la gimnasia del diálogo, esto de dialogar, que para mí es no solo como una forma de conversación, es una forma de investigar dialógicamente eh, y crear colectivamente nuevos conocimientos, y que no es habitual, porque en general no estamos enseñados y educados para dialogar, sino para monologar. Y valoro muchísimo el tema este de las pautas que se establecen para el diálogo y la práctica del diálogo, pero además el hecho de poder escuchar, compartir. Bueno, y últimamente he tenido también la alegría de poder invitar y hacer el puente con una queridísima amiga, psicoanalista, bueno, devenida en psicóloga transpersonal, a partir también de una experiencia personal eh, que nos va a compartir en el próximo encuentro mensual. Así que bueno, eso es lo que les puedo compartir. Eh, la verdad que cada encuentro de la Scientific and Medical Network en español es una alegría, una apertura, es oxígeno, no sé, me hace muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María, por tus palabras y por compartirnos todo esto. Eh, bueno, ahora siguiendo con la lista de... Ok, Perdón, sí. no, que me olvidé de decir el nombre, es Alicia Gunzinger, que está acá presente. Dice Ali Gunzi. Es la próxima oradora, así que de Sí, paso es la próxima oradora. promuevo. Bueno, y ahora en lo que estamos era continuando con la lista de oradores, que son estos miembros del comité. Vamos a seguir con Falk Parra, no sé si anda por ahí. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. Gracias, Martina. Buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Mi nombre es Falk Parra, yo también soy antropólogo. Em, yo me especializo en el intercambio de conocimiento entre diferentes sectores de la sociedad en torno a los desafíos ambientales que tenemos hoy en día. Y me interesa mucho enmarcar eso dentro de lo que podemos llamar la cosmología, es decir, nuestra comprensión del mundo, que yo creo que es esencial para también a su vez poder transformar nuestra relación con la naturaleza. Y por esa razón, ya vengo hace varios años trabajando con pueblos indígenas, especialmente en Colombia, porque creo que ese conocimiento tiene mucho que aportar en este sentido. Repito, tanto para la parte ecológica como para repensar también nuestra cosmología, nuestra comprensión del mundo. Entonces es desde ahí que pues siento que mi trabajo, mis intereses, mi experiencia conecta muy bien con esta red que precisamente también integra muchos aspectos que podemos llamar cosmológicos, de conocimiento, de nuestra relación con la vida, de espiritualidad. Y pues que son temas que también vienen de la SMN en inglés, pero pues esa red lleva ya muchos años, ¿no? Y yo creo que lo que Natalia ha propuesto aquí con la red de SMN es, la veo como una forma muy importante de innovar también lo que ha hecho la SMN en inglés, que ya lleva tantas décadas, contribuyendo a que se abra al mundo hispanohablante. Y creo que, bueno, eso es lo primero que yo considero que es muy especial, como ya se ha mencionado, ¿cierto? Que es una forma de conectar alrededor de todos estos temas los diferentes países del mundo hispanohablante, diferentes tipos de personas, experiencias,
em, y también conocimientos, que creo que también es algo que de cierta manera ha faltado un poco en la red en inglés. No solamente abrir la ciencia, digamos, a otros paradigmas, a lo espiritual, sino también aportar desde otros conocimientos como el indígena. Y quiero retomar lo que decía Natalia, que la motivó a ella y que decía en el video de ir más allá. A mí siempre también me ha motivado eso que podemos llamar ir más allá, indagar qué hay detrás de las cosas, por qué son así. Pero al mismo tiempo en esta red de la SMN en español, veo que también la gente contribuye mucho desde adentro. Creo que eso es algo que ha marcado mucho lo que yo observo en esta comunidad, ¿cierto? Se discuten muchos temas también de manera profesional, pero cada persona aporta también desde su propia experiencia, desde su propio pensamiento, desde su ser. Y eso me parece muy especial y en verdad da un sentido de comunidad, de intercambio, y siento que es algo de corazón que va con espíritu. Y por lo tanto creo que es un espacio no solo de conocimiento, de pensamiento o de intercambio, sino también de ese sentido de unión eh, dentro de la diversidad de este mundo hispanohablante. Y yo pienso que hay mucho potencial para que esta red se siga desarrollando, para que cada vez más se haga visible y recojamos cada vez más aportes y podamos seguir soñando y visionando en grande. Entonces, pues contento de ser parte de esta celebración de los 2 años y esperamos contar con todos ustedes para seguir y celebrar tal vez los 3, 4, 5 años y así. Bueno, muchas gracias, Falk, por tus palabras. Eh, y bueno, ahora vamos a continuar con Fernanda, Fernanda Baraybar, que va a compartirnos algo cortito tal vez. No sé si estás por ahí, Fernanda. Hola Martina, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar más o menos bien? Sí. Sí. Ok, qué bueno. Sí, tengo solo un momentito para compartir porque estoy en una área con mucho ruido. Pero solo quería felicitarlos a todos y felicitar a Natalia por todo el trabajo que ha hecho estos años. Yo conocí a Natalia al comienzo, como mencionó, con el grupo de los New Paradigm Navigators, cuando tuvo la idea de crear este grupo y la verdad que estoy tan feliz, estoy tan emocionada de ver que tantas personas se han unido, con 1.500 personas ahora que somos partes este, mm, sí, de este grupo y me da tanta emoción. Bueno, yo me he graduado con el Aleph Trust de Psicología Transpersonal, enfocándome en lo que es el abuso espiritual y Natalia nos dio el espacio al comienzo de nuestra organización para hablar aquí con el SMN. Y la verdad que muy agradecida por todo el trabajo que ha hecho. No voy a poder compartir mucho más porque hay un poco de sonido acá, pero solo quería felicitarte, Natalia, por todo. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho. Es un honor y muy feliz de tener el español y Latinoamérica aquí representados. Así que muchas gracias, Natalia. Gracias. Besitos. Gracias, Fer, besitos. Bueno, gracias, Fernanda. Y bueno, saludos por ahí también. Y bueno, ahora vamos a continuar con Juan Prado, que no sé si anda por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ahí estoy. Ujú. Bueno, pues muy impresionado por lo que ha sucedido en estos 2 años en esta organización liderada por Natalia Sánchez. Yo me integré
Antes de integrarme, fue algo que me llamó la atención, obviamente, y era el tener algo en español que tuviera que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Yo había estado teniendo contacto con eso porque a mí me interesaba ver qué relación hay entre las experiencias cercanas a la muerte y la bioespiritualidad. Entonces, cada vez yo estaba viendo más que no es necesario tener una experiencia cercana a la muerte para experimentar aquí, en este tiempo de vivir en este planeta y en esta tierra, para experimentar lo que muchas personas que tienen en esas experiencias cercanas a la muerte también tienen. Y a mí me había llamado mucho la atención y lo corroboré de una manera muy específica en la tesis de Natalia Sánchez, que he tenido acceso a ella y veo qué trabajo tan hermoso desde todos los puntos de vista. Y ahí surgió la conexión con ella. Y desde allí, bueno, pues inclusive este, hemos estado en contacto a través de la bioespiritualidad también, ¿no? Entonces, como que es raro esto de la bioespiritualidad, pero en dos, tres palabras se los digo. Somos seres biológicos, pero somos seres espirituales también. Todo lo que hace que seamos congruentes viene de adentro. Nuestra, nuestro desarrollo humano viene de las raíces espirituales que todos los seres humanos tenemos. Y eso yo lo he podido poner en acción en mis participaciones en esta red. Eh, pues gracias a Natalia y gracias al comité que aceptaron mi participación, pues yo puedo dar una charla, ¿no? Y últimamente iniciamos un experimento nuevo, lo de los talleres. Yo creo que es otro ámbito que estamos probando y vamos a ver hasta dónde llegamos con esos talleres. ¿No? Eh, Hay una cosa que yo siempre he traído y que no tengo para nada resuelta, ni siquiera clara. Y es porque yo soy médico. ¿Por qué es tan difícil que el médico entre al terreno de la bioespiritualidad, de la espiritualidad? ¿Por qué? Todavía no lo entiendo muy bien. Pero creo que un ámbito como este, en donde, en donde eso se vive sin necesidad de mucha teoría, sino más bien de experiencia personal, y al ver que eso va produciendo un cambio en la propia persona, un desarrollo, pues yo pienso que es una manera en la que esta red médico-científica puede atraer a los médicos. Y en eso estoy, en eso estoy. Pero no puedo dejar de mencionar lo de la experiencia, que es el compartir nuestra intimidad en creando lazos. Este es un lugar verdaderamente especial, especial porque se da una conexión sin, sin pretenderla, pero se nos da como seres humanos. Y eso no es nada fácil, no es nada fácil, porque se interponen muchas cosas culturales. Pero cuando la cultura se transforma en conexión, entonces todo sucede. Y todos los que estamos ahí sentimos, porque lo hemos corroborado, ¿no? No estoy inventando nada. Sentimos que damos pasos adelante
en nuestra persona, en nuestro desarrollo, y que eso nos capacita para llevar a nuestro ámbito de cada uno elementos novedosos, elementos que dan fruto, que se mueven, que se siguen moviendo después de cada sesión de estas de crear ese lazo con otros. Porque entre otras cosas, al estar allí creando lazos, estamos creando lazos con nosotros mismos. Entonces esto es verdaderamente un paradigma nuevo. ¿Eh? Sí, nos juntamos allí en un ambiente académico, en un ambiente social, etcétera, pero lo que está en el centro de todo es que allí hay un movimiento interior, un movimiento que compartimos unos con otros y de los que todos nos beneficiamos y de alguna manera también beneficiamos a nuestro entorno. Entonces, entre una cosa y otra, pues yo me siento muy, muy bendecido, ¿eh? Porque no son cosas que yo haya logrado, sino que me he estado nutriendo de estos espacios. Y eso me hace sentir muy agradecido con Natalia, con el comité, con las personas que han hecho sus presentaciones. Entonces, eh, participar en estos 2 años, porque yo soy relativamente reciente, ¿no? No tengo 2 años, ni siquiera tengo un año de estar aquí. Y ya me siento bien parte, bien pertenecido a esta experiencia que mes con mes en las presentaciones tengo y mes con mes también. No me he perdido casi que ninguna de las experiencias estas, ¿eh? Soy como asiduo, como que digo, aquí yo encontré algo importante y tengo que hacerle espacio. ¿Mm? Y se lo he hecho, ese espacio. Y lo he compartido con muchos de ustedes y realmente eso es lo que yo más disfruto y lo que yo más agradezco, de la Scientific and Medical Network. Y gracias a cada uno, gracias a las personas, más allá de el material que presentan, que es valiosísimo, por supuesto, pero el contacto con las personas es lo que a mí me hace vibrar y es donde yo quiero mantenerme y seguir perteneciendo. Así que muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias, equipo, muchísimas gracias, comité. Y pues ahí está mi decisión de seguir adelante y aportando lo que pueda yo aportar, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que yo les puedo decir. Bueno, muchas gracias, Juan, por tus palabras. Y bueno, ahora aparentemente continúo yo en la lista de los que vamos a dar nuestras palabras. Y bueno, nada, yo también solo me queda como agradecer a Natalia, eh, primero por brindarme la oportunidad de poder colaborar con mi trabajo a la Scientific Medical Network. Eh, yo llegué a la Scientific Medical Network gracias a los videos de YouTube y me generó mucho interés, sobre todo porque, bueno, al igual que todos ustedes, también estaba eh, en una búsqueda de respuestas de cosas que generalmente no se hablan en el ámbito académico o que muchas veces también pueden generar cierto rechazo o estigma por algunas personas que no están de acuerdo o que, bueno, que no comparten las visiones. Y bueno, para mí encontrar esta comunidad significó justamente un espacio de encuentro, un espacio para poder compartir, para poder aprender.
y para hablar de temas que, bueno, para mí son fascinantes. Y que bueno, que espero que esta comunidad siga creciendo y se siga expandiendo porque realmente es muy necesario. Como dijo Natalia, también es muy necesario en mi idioma español, ya que la mayor parte de los textos y de los libros, cursos son en inglés. Eh, Así que nada, muy contenta y muy agradecida. Y bueno, ahora vamos a continuar también con los otros miembros que nos quedan por participar. Y bueno, le voy a dar la palabra a Raquel, eh, que no sé si anda por ahí, Raquel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí con todos vosotros porque desde que conocí la Scientific Medical Network fue a través de David Lorimer, uno de los fundadores de la red, y fue cuando estaba en la Fundación Findhorn en Escocia. Y yo que no tenía ni idea de qué era la Scientific and Medical Network, fue muy gracioso porque conocí primero en Londres a David Lorimer, que él hacía ya estos encuentros de espiritualidad y ciencia, y aunque no la llamaban en ese momento, formaban parte de la SMN, ahora los presentaban como encuentros, ciencia y espiritualidad. Y yo asistí a eso. Y curiosamente, al cabo de los años, en Francia me lo vuelvo a encontrar. Y entonces, hablando de sincronicidades de la vida y de la existencia, cómo, cómo es la vida de sorprendente y cómo el estar abierta a recibir, a dar y a vivir fluyendo con la alegría de vivir, pues ocurren cosas absolutamente mágicas como esa, ¿no? Que me vuelvo a encontrar con él en Chartres, en Francia, y es cuando él mismo me habla y me dice, ¿por qué no te apuntas a la Scientific and Medical Network? Y dije, pero yo te vi hace como 15 años en Londres haciendo ciencia y espiritualidad. Y me dijo, sí, bueno, esos son justamente encuentros que hacemos sobre esta temática. Lo que pasa es que hay toda una asociación y tal. Entonces ya me habló. Entonces, claro, me hice rápidamente de la asociación porque me pareció muy importante el unir ambas disciplinas, porque no me acuerdo, me parece que era Juan que decía justamente, sí, somos espiritualidad, ahora también somos bio. En otras palabras, la materia y el espíritu no son dos cosas separadas, es la integración de ambos lo que da la realidad y lo que es la realidad. Con lo cual siempre me ha interesado. Yo como psicóloga y como psicoterapeuta desde hace 40 años, pues sigo en la investigación de todo lo que sea la integración y el desarrollo de la conciencia en nuestra vida diaria. Con lo cual, después, al cabo de los años, no sé cómo recibí esta invitación de que si quería formar parte de la SMN como desgajamiento de la SMN, dije, ¡guau! O sea, me parece lo más, porque claro, de algo tan bello que se desgaje algo todavía más bello, era como tener un hijo. Entonces yo digo, esto es lo mejor que puedo recibir, un regalazo para mi vida. Luego, claro, encima conozco a Natalia como persona, otra maravilla, otra belleza. Digo, ¿qué más quiero, Catalina? Vivo feliz. O sea, encantada de la vida de haber conocido a un ser tan maravilloso, luego a todos los otros componentes del comité que los amo también, y que toda mi familia, desafortunadamente, menos una sobrina que tengo, todos los demás, tíos, madres, padres, hermanos, todos están muertos. Entonces, os podéis imaginar quién es mi familia. Mi familia es justamente, y no es por nada,
mucho más la SMN que la SMN, porque lógicamente la madre lengua me une mucho más a todas estas personas maravillosas del comité, que a través de Natalia, que nos decía Ana María, cómo nos une ella, pues efectivamente, es como la mater familias. Entonces, es fantástico porque a través de ella estamos efectivamente todos unidos y como decía Juan, el creando lazos es otra grandísima oportunidad que también nos da el espacio para poder hacer que esta familia crezca y siga manifestándose sana y estupenda como es, ¿eh? En esta integración de lo espiritual y lo material en la vivencia nuestra. De modo que muchas gracias, Natalia. Enhorabuena a todos nosotros y a ti, que has sido la originadora por estos 2 años magníficos y con el deseo de que siga adelante mucho, mucho más. Bueno, Raquel, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, finalizando con los miembros del comité, ahora vamos a pasarle la palabra a Vicente. Hola Vicente, no sé si andas por ahí. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Conectando, yo soy uno de los médicos del grupo y conectando con lo que decía Raquel de las sincronicidades, pues llevo muchísimos años trabajando con estos temas que ahora unen este grupo, miembro de la Galileo Commission, de la Scientific Medical Network y con un grupo de investigación que trabaja, pues, lógicamente, como con el dominio del inglés, como la ciencia prácticamente está supeditada a publicar y hablar en inglés, pues metido en un grupo en el que estaba pues, desde David Lorimer, Basilei Orvasios, toda la gente que del Global Consciousness Project también. Entonces hay una sincronicidad de todo esto y siempre echando mucho de menos que en todo lo que tiene que ver con la ciencia y la espiritualidad dentro de lo científico, el pensamiento inglés es diferente al pensamiento, no solo la lengua, sino la lengua como constructora del pensamiento, hace que haya matices diferentes cuando nos une el español, el hablar en español. Entonces, para mí el grupo es un lugar de resonancia para todo lo que a nivel universal se ha concentrado en contarlo en inglés, pues tratar de trasladarlo a lo que es nuestra manera de pensar que impregna mucho de lo que hacemos cuando lo tenemos que traducir. De hecho, una de las últimas discusiones que tenía con el grupo inglés era palabras como conciencia con S y conciencia global. La conciencia, el darse cuenta, es una palabra en castellano, en español. No existe esa palabra en inglés, hay que explicarlo de otra manera. Y bueno, pues hablábamos de este tema y de la importancia que tiene impregnar con el Scientific Medical Network, que también en un momento cuando nos desgajemos del todo, pues habrá que llamarlo Red Científica Médica en vez de Scientific Medical Network, porque seguimos atrapados en los conceptos ingleses. Hay muchas cosas que se han ido moviendo en español y creo que este es un grupo que debe hacer que resuene todo lo que cada uno individualmente aporta, que es muy importante desde pues, el trabajo específico de Juan o de Folk
o de Luis, o de Raquel, o de Natalia, pero hacer que todo esto resuene y que en un momento esto se tenga que traducir a lengua inglesa porque tiene entidad y está impregnado de el pensamiento en español. Este año David Lorimer, pues viene en mayo, estar aquí en casa con unas jornadas que llevamos 20 años organizándolas en español, con una repercusión mundial muy importante y a la que vienen invitados que tienen toda esta trayectoria en el mundo y que es fundamental, pero vienen a hablar en España y a hacer el esfuerzo de hablar en español. Todos los que hacemos algo científico en español, hacemos un esfuerzo tremendo para traducirlo al inglés. Para publicarlo tenemos que pasarlo al inglés. Entonces tenemos que conseguir que de verdad haya una entidad en que la lengua no sea algo que nos genera un esfuerzo, sino que es simplemente un lugar de resonancia. Y ahí creo que es donde tenemos mucho que hacer para además que nos atraiga el mensaje. De hecho, pues esto se está transmitiendo en streaming y ya como decía Natalia, pues hay 1.500 personas que están conectadas con la SMN. Hay que conseguir que no haya números, porque hablantes en español es la mitad de lo que hay en el mundo ahora mismo. Lo próximo será la Scientific Medical China, que será el otro idioma en el que había que extender, porque la clave es las ideas que compartimos y no hay que permitir que una lengua ni acapare la verdad, porque se diga de una manera y que la lengua, lo que compartimos, se transmite desde lo esencial, desde la espiritualidad, que no tiene traducción a ninguna lengua y que es lo que de verdad nos une. Así que desde aquí, pues mi invitación para llegar mucho más lejos y ahí pues seguiremos buscando las maneras de qué es lo que podemos aportar cada uno de nosotras y nosotros. Y entenderlo como una resonancia, no como un logro particular. Creo que en mucho a veces caemos en buscar el protagonismo de que llegue lo que yo hago. No tiene sentido lo que yo hago. Solamente somos mediadores del espíritu para conectar con el universo y ahí acabaremos no necesitando ninguna lengua que tenga protagonismo. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Luis. Ay, perdón. Gracias. Tranquila. Me salto un poquito el protocolo porque quiero pues obviamente responder a todas esas palabras tan bellas que han dicho todos los miembros del comité. Les digo que me llegan de corazón, las agradezco un montón y que esto siga para adelante, no solo como un poco decía Vicente al final, no solo es la Scientific and Medical Network, hay muchísimas otras organizaciones y por eso pues siempre en los boletines menciono las organizaciones aliadas que están, digamos, alineadas, están en concordancia con lo que nosotros queremos y buscamos. Entonces, que sean esta y muchas otras más organizaciones que estén trabajando en pro de unir y crear puentes entre ciencia, conciencia, espiritualidad, salud. Entonces, muy bienvenidos. Y también algo que olvidé mencionar en mi intervención es que pues mostré unas imágenes que se habían generado por inteligencia artificial, que lo había hecho Gabriel. Esto nació de él, de hacer unos resúmenes con Notebook de cada uno de los eventos que hemos hecho. Entonces, son videos cortos de 5 minutos que resumen y dan los puntos clave de cada uno de los eventos. Aquí les dejo la playlist que él la dejó ya de manera pública para que si hay
evento que le llaman la atención, pero no tienen las 2 horas para verlo, bueno, las hora y media, pues aquí en 5 minutos pueden ver un abrebocas y ya después si quieren profundizar, pues ahí también dentro del propio video Gabriel puso el video original del cual está basado. Bueno, entonces le doy la palabra a nuestra maestra de ceremonias, Martina, para que siga con el orden del día. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, ahora vamos a pasar con las palabras de algunos integrantes de la comunidad de la Científica Medical Network que quisieron participar, compartiendo su experiencia y, bueno, compartiendo lo que desean. Y vamos a comenzar con María José. Em, no sé si anda Hola, por ahí. buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo no sé cómo llegué acá. Les soy honesta. Soy una buscadora desde hace muchísimos años de otros que piensen que se puede vivir juntos y se puede vivir conectados espiritualmente desde otro lugar, desde un lugar donde las palabras huelguen también. Y buscando, me voy metiendo en lugares, en algunos que son muy nutritivos, como este, y en otros que no tanto, y de pronto hace 2 días me encontré con un mail de Natalia que invitaba a compartir algo que tuviera que ver con la creatividad. Yo soy psicóloga y fonoaudióloga, soy argentina. Trabajo en la docencia en todos los niveles, en nivel inicial, primario, secundario y universitario, y soy psicóloga clínica también y formada en transpersonal. Trabajé mucho con Virginia Gowell, me formé con ella. Y hace muchos años que vengo insistiendo que la cosa va por el lado de la creatividad y del juego, que va por algo que no tenga que ver con lo estructurado, que lo científico está muy bien porque nos da marco, pero también nos limita un montón. Y entonces le mandé a Natalia lo primero que me vino, que fue un escrito de 2002, hace muchos años, tenía 40 años, un poquito más, 42 en ese momento, que fue lo que compartí y bueno, Natalia me pidió si podía abrir esto del bloque creativo, que creo que desde ahí es donde mejor se llega. Se llama Las manos y dice así: a veces mis manos son un pequeño ejército de 10 soldados bien dispuestos al trabajo, guisando, amasando, mezclando, condimentando, asando, horneando o tostando, logran la alquimia de nutrir a la familia con el amor con que los alimentos han sido preparados. Otras veces son huestes que enarbolando baldes, escobas, empuñando gamuzas, plumeros, cepillan, baldean, friegan, barren, pulen, lustran y con un humilde sortilegio eliminan del hogar el polvo que ha entrado adherido en los zapatos y en el alma. Por momentos se convierten en húmedas doncellas que enjabonan, enjuagan, estiran, cuelgan, alisan, planchan y al enunciar un puñado de mágicas palabras, las prendas se convierten en corazas mullidas por dentro, que los contiene y muy fuertes por fuera, protegiendo la agresión externa. Alguna vez se transforman en alondras y levantan vuelo. Entonces pintan, dibujan, crean, escriben, diseñan, tejen, tallan o moldean hasta formar el puente que permite cruzar el río de lo intrascendente. Cuando mis manos curan, alguien más me está ayudando. Una decena de ángeles cuelga de mis dedos que sostienen, muestran, enseñan, ilustran, emulsionan y amalgaman. Por las noches se unen enfrentadas yema a yema, esperando la última transformación.
Una a una se disuelven las falanges en un cuenco de gratitud. Ofrecen lo que han cosechado y vacía la vasija, piden que sean las manos de Jesús, las de Gandhi, las de la Madre Teresa o las de San Francisco, las que inspiren las faenas del próximo día, para que teniendo la posibilidad de estar ociosas, trabajen con contento, teniendo la posibilidad de golpear, acaricien, teniendo la posibilidad de envenenar, curen, teniendo la posibilidad de matar, den vida, teniendo la posibilidad de generar odio, brinden amor a manos llenas. Eso hoy lo leo y digo, sigo pensando lo mismo y creo que el camino ese es el camino, es el amor. Es el único camino. Ahí está. Bueno, agradecida un montón de este espacio, de poder compartir con ustedes y de poder seguir nutriéndome de lo que desinteresadamente todos están convidando, convidar lo que somos. Por ahí viene el camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María José, por compartir tu arte. Sí, muchas gracias. Todo muy lindo. Bueno, y ahora seguimos con el aporte de otro integrante que quiere compartir algo con nosotros, que se llama Mónica. Hola, ¿se escucha? Sí, Gracias, María José. Qué dedicación. Súper bonito. Me hubiese gustado preparar algo, pero la verdad es que no alcancé. Pero bueno, para mí la SMN ha sido muy inspiradora. O sea, he participado principalmente de los encuentros Creando Lazos, que es un espacio que yo me imaginaba en mi cabeza hace algunos años atrás, porque me interesan esos espacios donde se recupera el encuentro humano, pero no creí que podía existir, y mucho menos contar con el interés y el compromiso de otras personas. Así que, bueno, conocer a Natalia y a las personas que participan de estos encuentros, que son personas muy interesantes, auténticas, eso me ha nutrido mucho. Y bueno, compartir ideales, ideas, pensamientos, reflexiones con respeto, con libertad, creo que es un regalo en un mundo que tiende a cerrarse cada vez más al diálogo. Así que, bueno, esto es me ha inspirado también a crear espacios similares. Yo, por ejemplo, bueno, hago los Dead Café, que no es lo mismo, pero digamos que como lo realizo semanalmente y cuando el compromiso es constante de las personas, eso permite crear vínculos, redes, confianza, e incluso amistad. Así que eso, rodearse de personas que te nutren aporta a la calidad de vida, así que de esa forma me ha inspirado. Gracias a todos. bueno, muchas gracias, Mónica, por tu aporte y tus palabras. Em, bueno, y ahora vamos a seguir compartiendo. Van a compartir Natalia y Raquel algunos aportes artísticos. Em, Así que Natalia, bueno, te paso a vos la palabra para que nos compartas. Gracias, Martina. Gracias, Mónica, por tus palabras. Bueno, entonces les voy a compartir un baile de danza árabe y les voy a leer unas palabras porque ese baile pues se hizo hace 8 años como inaugurando mi nueva vida, como yo lo llamé, después de la experiencia anómala y mi nuevo camino.
Entonces lo hice en honor a eso y recientemente, el año pasado, antepasado, perdón, fui y lo presenté en Inglaterra ante la Scientific American Network y escribí unas palabras. Entonces primero les leo. Voy a compartir con ustedes el video de un solo de danza árabe que presenté hace 7 años como parte de una presentación de baile en mi querida Colombia. Diseñé la coreografía y el vestuario y seleccioné y edité la música. Llamé a mi solo Momento de Transformación. Fue una danza que diseñé en honor a mi nuevo camino profesional y espiritual. Ocurrió un año después de una experiencia anómala que transformó profundamente mi forma de ver la realidad. En la danza incluí pasos y expresiones que mostraban mi conexión con el cielo y la tierra, y cómo aprecio todo lo que se me ha dado desde arriba, el sol, la luna, las estrellas y más allá, y desde la tierra con su agua y sus fértiles tierras colombianas. Sin darme cuenta, la danza no solo celebraba una nueva felicidad que no había experimentado antes, sino que también predecía un camino lleno de alegrías, descubrimientos, desafíos y grandes aprendizajes. Inconscientemente durante la presentación apareció mi animal guardián, una mariposa con la que estaba conectada desde niña. La mariposa, como menciona David Lorimer, es el símbolo griego del alma. La metamorfosis es una serie de momentos de transformación en los que la oruga evoluciona y luego despliega mágicamente sus alas ocultas para convertirse en mariposa. Esta transformación es necesaria para que la mariposa explore las esferas superiores que la oruga no pudo alcanzar. Una gran analogía para mi crecimiento y transformación personal. Espero que lo disfruten. Esperen, porque creo que no compartí sonido. Así ahora sí.
¡Wow, Natalia, enhorabuena! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bravo, bravo. Prometo si algún día hacemos evento presencial en que se los muestro en vivo e en directo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que tenías una faceta oculta, Natalia, ¿eh? Nadie se esperaba esto de ti. ¡Qué maravilla! Sí, ya las tenía sorpresita. Bravo. Gracias, gracias. Bellísimo. Gracias, Natalia. Bueno, sí, estuvo muy lindo. Yo tampoco me esperaba, no conocía esa faceta de danza. Qué lindo. ¡Qué Era una, maravilla! era una verdadera sorpresa la que nos tenías, Sí, Natalia. Sobre todo porque es que lo haces muy bien. inesperado total. Claro, o sea, no es que solo sea inesperado, es que encima es que lo haces muy bien. O sea, Impresionante. Sí, sí, qué sí. maravilla. Qué Para mí que, maravilla. para mí que era Shakira, no era Natalia, era Shakira. Sí, sí, sí. Bello, bello. Gracias, gracias. No, el baile es importantísimo para mí. Si no bailo, me enloquezco. Y pues he bailado prácticamente toda mi vida. Los brazos, qué maravilla ese movimiento de brazos que tienes. El braceo que se llama, el braceo que tienes es impresionante, realmente. Eso fueron 15 años de práctica porque mis brazos eran horribles. Pues hija mía, lo que más he descubierto yo, lo que más me ha alucinado, tu movimiento de brazos, todo lo demás también, pero los brazos sobre todo, qué barbaridad, qué maravilla, qué bonito. Sí, sí, enhorabuena. Y las caderas, ¿eh? Y las caderas que hay que moverlas. Claro, claro, pero bueno, eso en general las mujeres, bueno, pero los brazos son dificilísimos, los braceos son dificilísimos. Entonces, alguien que lo pueda llegar a hacer es muy valioso. Sí, sí. Bien. Un regalo muy especial para todos. ¿Eh? Así lo recibo. Sí, sí, Gracias, gracias. Natalia. Bueno, y continuando con otro aporte, también artístico, ahora Raquel, que ya estabas aquí, que nos querías compartir algo. Pues sí, les quiero compartir un poema que justamente tiene que ver con todo el desarrollo de lo que hemos estado hablando hasta ahora y esta terminación con la celebración de lo que estamos haciendo en el día de hoy, estos 2 años maravillosos de tránsito por la integración con la SMN y con la espiritualidad y la salud y lo indígena y Latinoamérica y España y en fin, todo lo que es la ciencia y la materia, ¿no? Y con ese espíritu y ese alma que como acabamos de ver tenemos todos los que componemos esta interesante aventura, porque es una aventura en la que a través de la idea que Natalia tuvo, nos hemos embarcado con ella en este barco maravilloso. Entonces, cuando quieras, por favor, Gabriel, ponemos esa música maravillosa de fondo para acompañar este poema que generé para este día. Se titula Donde el electrón escucha. Dicen que primero fue la materia, luego vino la vida y mucho después la conciencia. Eso dicen los libros que nunca han tenido insomnio. En cambio, una noche un físico miró al cielo y el cielo lo miró de vuelta. Y entonces empezó el problema, porque la ecuación funcionaba y a la vez la existencia no cabía dentro. Un médico auscultó un corazón y oyó algo extraño. No era solo latido, era biografía. Una psicóloga escuchó a un paciente
y descubrió que el síntoma pensaba. Y un místico, discretamente, empezó a sospechar que Dios podría verificarse por experiencia directa. Después nació esta especie rara de reunión humana, SMN, personas que no quieren renunciar ni a la evidencia ni al asombro. Aquí el electrón no es solo partícula, ni solo onda, es casi un colaborador. Aquí la conciencia no es un subproducto del cerebro, es el anfitrión que nos prestó la materia para poder hablar de y con ella. Aquí la ciencia no se arrodilla ante la espiritualidad, ni tampoco la espiritualidad se escapa por la ventana de lo irracional. Aquí se hace algo más peligroso. Se dialoga, se piensa con el corazón despierto y se contempla sin apagar la inteligencia. Y por eso, seamos sinceros, la net no es una red. Es un lugar donde a muchos nos pasó lo mismo. Dejamos de sentirnos raros. Descubrimos que preguntar por el alma no te quita rigor y que medir no agota la realidad. 2 años en español, la SMN, no son un aniversario, son un nacimiento. Porque cada lengua abre un modo distinto en que el universo puede comprenderse a sí mismo. Hoy celebramos algo muy concreto y es que el cosmos ha empezado a pensar también en castellano. Así que brindemos por la hipótesis más audaz, jamás investigada, que la conciencia no está dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro de ella. Y que tal vez, solo tal vez, cuando un grupo humano dialoga con respeto, con rigor y con cariño, los multiversos aprenden algo nuevo sobre sí mismos. Muy bien. Divina Raquel. Además, para que sepan, no, no sé si se dieron cuenta, pero escribió el poema para este evento. Fantástico. La verdad, me emocionaste, Raquel. Qué bien dicho y que llega al corazón. Gracias. Muy hermoso. Con todo, con... Tiene habilidades ocultas y canta también. Hombre, y acabo de publicar por fin el tercer libro de la trilogía de poemas que yo quería cumplir y lo cumplí este año. Cumplí el tercer libro de la trilogía de poemas. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bravo, bravo. Estoy muy contenta de poder ofrecer mi arte al grupo, ¿no? de la SMN, por supuesto que sí. Por acá mi esposo que está viendo dice que eres una tesa. ¿Una qué? ¿Una qué? Una tesa, eso en colombiano es una dura, o sea, como, uf, como muy top. Gracias, dile a tu marido que gracias, que al final no le llegué a conocer, qué pena. No Mira quiere que dar cara, no quiere dar la cara. cara, hombre, la mano, vale, ok, te conocemos la mano, muy bien, estupendo, qué bien. Bueno, y estamos llegando al final. em, y bueno, ahora les queríamos proponer abrir el espacio a todos los que no hayan participado y que les nazca expresarse en este momento. Nada, pueden comentar, preguntar, compartir, si alguien desea compartir algo.
Gabriel. Perdón, ya tengo la palabra, ya. Sí, sí. Bueno, nada más la emoción, compartir la emoción, la alegría, el encanto, sí, el agradecimiento con ustedes, cada uno de ustedes, sus presencias, con la vida, ¿no? Ah, ya le vimos más partes a tu esposo, Natalia. Gracias por aparecer. Nada, nada, que es un placer estar aquí haciendo labores, colaborar, participar de una comunidad muy viva, muy sentida, muy hermosa. eh, pues yo creo que danzante, ¿no? Entonces solamente eso, abrazarnos, felicitarnos y tal vez como decimos aquí en una lengua originaria de México, un tensapá, jogarapá, un tunti jamadipo, la toajai. Sería todo agradecido y bendiciones. Qué bueno, Gracias, Gabriel. qué lindo. Ujú. Ana. Ahí está, se escucha así. Bueno, no, yo también agradecer, compartir la emoción de todas las palabras y, bueno, tu danza, ese descubrimiento, el poema, los poemas que se han leído. Así que sea para seguir creciendo, nutriendo, tejiendo esta red. Me encanta, creo que estamos viviendo el momento, este momento cósmico tan fuerte, tan intenso y tan particular, que tiene que ver con encarnar el cambio de paradigmas, encarnar verdaderamente lo que en algún momento se dijo la era de Acuario, este, esta energía que evidentemente está surgiendo desde nuestras capas más profundas de la conciencia, desde el inconsciente colectivo. Y creo que somos un emergente, claramente. Lo siento así, me emociona porque yo vengo como trabajando sobre estos temas hace muchos años y en algún momento uno descree o los que te dicen escépticamente, pero ¿dónde está el cambio de paradigma? ¿Qué es esto que estás hablando? ¿Qué son los cambios de paradigma? Y la verdad que estas son manifestaciones de que verdaderamente el cambio está en marcha, está sucediendo y participamos, somos protagonistas, lo estamos creando realmente, el camino conjuntamente. Así que nuevamente, muchas gracias. Gracias, Ana María, tan bello. Mónica. Y yo también quería agregar algo porque soy muy nueva a esto, gracias a Raquel que me hizo conocer ese espacio hace un mes y solo participé al otro encuentro que tuvieron el mes pasado. Pero sí quiero compartir que hay experiencia que desde el primer momento uno siente si son como algo que te van en esa dirección de la búsqueda de que hablaron ustedes también. Y lo que me parece por esta mi pequeña, muy pequeña experiencia es que es uno de esos lugares que te quedan en el corazón y donde uno llega y se siente en su lugar de alguna forma, ¿no? Esos son lugares físicos, son lugares virtuales y justo estaba yo he vivido en Argentina, en otros países, y lo que me parece es que esas son las experiencias virtuales que permiten esa conexión que algunas personas dicen que no se pueden llegar a tener virtualmente. Eso lo sentí desde el primer momento, que quería compartirlo y agradecerlo mucho por ese espacio que crearon. ¿Mm? Nada más. Ay, mil gracias, qué bonito escuchar eso.
Laura. Saludos desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, muy, muy al sur. Agradezco a Juan la invitación, por eso estoy acá. Ya es la segunda vez que participo en algunos encuentros del SMN o SMN y, y quizás venimos de otros espacios también de diálogo, como el enfoque corporal, el focusing, que somos colegas con Juan, compartimos ese espacio. Si bien en lo profesional vengo de otras ramas técnicas, no de la medicina, y, y es una alegría escucharlos, verlas y compartir que hay otros lugares que también están creciendo en esto de comunicarse, de dialogar con respeto, que no somos las únicas ni los únicos y que en un punto nos tocamos, nos acercamos y estoy muy agradecida, muy feliz de estar acá y, y también está bueno sentirse en compañía con otros espacios. Si bien en el enfoque corporal propiciamos el diálogo interno o con eso que traemos y acompañamos, eh, está, es enriquecedor cuando tenemos experiencias compartidas con otras personas, tocamos un poco toda su trayectoria de vida y resonamos con algo de eso que nos hace crecer. Así que felicitaciones. Encantada de estar acá. Muchas Gracias, gracias, Laura. Hilda. Bueno, hola a todos, a todas. Me surgía simplemente agradecer este espacio, celebrarlo, un espacio donde puedan entrar como todos los puntos de vista de los papers, los puntos de vista del arte, los puntos de vista de la espiritualidad, poder estar acá reunidos, así que, bueno, eso, simplemente muchas gracias y que crezca, que siga creciendo, se expanda y cada vez seamos más. Gracias, Candela. Ah, sí, claro. ¿Podrías compartirlo, Natalia, por favor? Sí, ya me pongo en esas. A ver. Gracias, Gloria, por pedirlo. He añadido en un punto SMN y donde estaba repetido cerebro, he cambiado ¿eh? Para que sea cuando lo descarguéis. Ah, bueno. Bueno, creo Gracias. que fue Mona quien mencionó que para cuándo el encuentro físico, ¿no? Entonces, ojalá Sí, algún día se pueda y si la energía es tan buena virtualmente, ¿cómo será en persona? imagínate, imagínate. Qué bueno. Sí que sería lindo, la verdad que sí. Sí. A ver Eso, cuándo lo... también comparto lo de María José, pues si María José me autoriza a compartirlo, las manos. Ay, sí, me encantaría eso. Sí, 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 por favor. Me encantaría. A ver, listo. Qué bueno. Ujú. Ah, bueno, y Gabriela ahí está compartiendo
el canal en YouTube para los que quieren ver los grabación de los eventos anteriores. Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere decir algo o hacer alguna pregunta? Y una pregunta para Raquel. En tu poema te inspiras en el electrón y a mí me resuena con un artículo científico de una física teórica que se llama Inés Urdaneta, se llama De Sitter Wittgenstein. Pero Ah, la pregunta es en el sentido del protón, ¿no? Esta pareja. Si apareció esa partícula del átomo en tu pensamiento cuando desarrollabas el poema o cuando elegiste la temática, ¿no? no, pues porque, a ver, parecería que scientifical and medical starts, o sea, comienza con scientifical. Entonces parece que es todo muy partícula, parece que es todo muy electrón, ¿no? Y claro, luego llegamos a ver que sí, el electrón existe, por supuesto, y está ahí, solo que luego nos hacemos la pregunta y la hipótesis con la que terminamos de decir, ¿y no será que en vez del electrón se genera, y esa es la base de la existencia, será que la conciencia es la primera? O sea que es como un punto de partida para luego terminar en otra propuesta y en otra hipótesis diferente, ¿no? Que es un poco la no localidad en la que estamos ahora metidos un poco. Genial, genial. Sí, en la Scientific and Medical Network siempre se ha discutido un poco del nombre, porque no tiene la palabra espiritualidad o algo relacionado, entonces siempre se ha dicho, pero es que le falta algo, pero Es pues al verdad. final creo que como ya llevan 50 años, pues no quieren, pero bueno, ahí todavía está en discusión Claro, ponerle ese más, ese, lo que estabas diciendo. tal cual. Sí, sí. Ahora la ciencia está justamente en ese diálogo, ¿no? Y al mismo tiempo muchos lo convierten en debate, que es la localidad, que sería todo el tema de la materia, y la no localidad, que sería aquello que es como el campo unificado, ¿no? De ni siquiera, decía Roger Penrose, ¿no? Uno de los grandes físicos de partículas, decía justamente que las partículas no existen, que lo que existen son campos de frecuencias vibratorias. Entonces, comprendamos eso, ¿no? Desde un punto de vista profundo, y si somos campos, incluso las propias células y los propios electrones son campos de frecuencia vibratoria. No es algo objeto, no hay un trozo de materia por pequeño que sea, no, son todo campos. Y luego sería el campo unificado, la conciencia, ¿no? Es muy interesante, es un debate muy interesante en la ciencia actualmente, la verdad, sí. Sí, sí. Gracias, Raquel. Y vi que Vicente, tú compartiste, ese es un poema tuyo. Así, a ver, léenoslo. A ver. Que lo lea alguna de las chicas, que seguro que tiene una voz mejor que la mía. Así cada una lo interpreta, Sí, ¿no? pero A ver, tiene que entonces ver. lo pongo acá y para que alguien lo lea. ¿Qué se me hizo? Aquí. Ah, sí, mire, otro poeta escondido. Uy, qué bonito, Vicente. Venga, a ver, otro poeta o poeto que lo Dale, lea. Raquel, léelo.
Venga, vale. Yo, que soy como decía mi madre, poetisa. ¿Eh? Mi madre diferenciaba entre poeta y poetisa, porque mi madre era poetisa y también poeta. Y decía que poetisa es quien además puede leer el verso, porque es verdad que hay poetas que saben hacer versos y que en cambio no lo saben leer. Ay, mira, Ana María, por favor, léelo tú. No, no, yo Ana- voy a agregar algo, pero después de la poesía, por favor. sí, seguro. Bueno, ok. Bueno, como quieran, no sé cómo les parezca. No, hazlo, dilo antes y terminamos con la poesía, dale. Mejor, mejor, así quedamos en resonancia poética. Terminamos con esa. Sí, resonancia poética. Me encantó. Dale, dale, cuenta. Quería contar una anécdota que ilustra mucho esto de cómo dentro de la academia, del campo de las ciencias, la palabra espiritualidad sigue siendo anatema, ¿no? Cuesta, hay mucha resistencia, incluso de los científicos barra filósofos que están buscando el puente entre la ciencia y la espiritualidad. Eh, yo tuve la experiencia cuando me invitan a Cambridge en el año 99, hablar de arte y chamanismo, que es mi tema de investigación, y quería poner la palabra trascendencia, arte, trascendencia, chamanismo, no sé, algo así, ¿no? Y me objetaron, dice, en Cambridge no se habla de trascendencia, no se habla de trascendencia, porque eso es una cosa religiosa, mística, no sé, algo, mejor la borrás. Bueno, así que, pero bueno, ya son unos cuantos años, pero no sé si transmito, digamos, a mí me impactó mucho porque para mí era natural poder hablar de trascendencia, sobre todo en Claro. chamanismo, ¿no? La búsqueda de la conexión con los planos, con todos los planos, otras dimensiones de realidad, pero también con lo superior, lo divino, como lo queramos llamar. Eh, y esto de los títulos, digo, porque no está la palabra espiritualidad en el título de la red, y sin embargo, desde los comienzos estaba esto, ¿no? De la búsqueda, pero es una palabra que está ausente, eso también es importante, rescatar. Me parece que también podría ser Mm. un aporte de nuestra rama, además del rescate de la lengua española, que lo han hecho aquí, lo hemos hecho, y lo han defendido también algunos de los participantes, el rescate de la espiritualidad y de poner esa palabra en el título. O por Bueno, lo menos trascendencia. Claro, claro. bueno, trascendencia por ahí suena más religioso, pero espiritualidad hoy en día, a ver, bueno, era eso, simplemente. Te doy la Sí, palabra, vamos al poema. muy bueno, muy bueno. A ver, pues de Vicente Arráez, este poema que dice: me traiciona el cuerpo que se queda por destino unido al crudo barro, soporte de la esencia verdadera que abandona la tierra portadora, envase transitorio en tiempo breve del alma que ya vuela rompiendo sus cadenas, retornando al ser de donde vino. La muerte enseña que no es traición que el cuerpo duela al separar lo material de lo que lleva. Es el papel de convertir en gozo el alcanzar la gloria, liberando la esencia entre las penas, llegando agradecido al tiempo en que morir disuelve todo lo limitado, volviendo por el amor al ser que era. Muy bien. Buenísimo, Sí. buenísimo, Vicente. Qué bueno. Qué Muchas bien. gracias, Vicente, por compartirlo con nosotros. Y qué Claro que bien sí. Bueno, muy bueno. Sí, es sí. clave el cómo se lee.
Y muy profundo, ¿eh? Muy profundo, Vicente. Qué barbaridad. Muy bien. Eres un poeta, ¿eh? Eres un Escribo, gran poeta. Sí, señor. Pues escribo mucho y bueno, pues en el último libro además, pues cada capítulo hay un haiku para comenzarlo. Qué bueno, qué Pues me bueno. gusta. Si no lo sabéis, yo creo que sí, muchos lo sabréis. David Lorimer es un gran poeta también, ¿eh? Ah, no, Sí. Escribe varios libros de poesía, sí. mira. Sí. Y hace danza también. El Baby Danza. hace una danza mística. Tuvo un maestro, entonces tiene una, un trabajo corporal que, bueno, que a veces comparte. Cuando ha venido a casa, pues ha compartido un tipo de danza que tiene que ver con algo espiritual de su maestro. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Qué bueno. Y tengo otra cosa que si queréis que merece la pena, os la puedo compartir para que la uséis como queráis. Y es un trabajo sobre el yoga, el tai chi y el qigong. Sí, Un, claro. creo, Por favor. pues creo que lo tengo por aquí. Ese fue el que ya nos habías compartido, porque me parece que ese yo lo transmití en el boletín de enero, un Ah, sí ebook. está. Ah, Es es un el ebook ebook. con una forma de ebook. Por si esto tiene un alcance diferente. Pero bueno, si lo has compartido ya, pues Sí, ahí sí, está. yo lo compartí y los que, digamos, no tuvieron el chance de verlo en enero, siempre en todos los boletines, al final de todo lo que se comparte, libros y videos de interés, ahí dice, mira este archivo compartido. Entonces, en el archivo compartido se muestra todo lo que se ha compartido en boletines anteriores. Entonces, ahí está el vínculo al ebook que menciona Vicente. Pues muy bien. Bueno, y se nos acabó el tiempo, solo me queda un minutico. Acabo de prender una vela porque así inició el primer evento de la SM Eñe, prendiendo una vela, haciendo un pequeño ritual, invitando a los elementos, la naturaleza, entonces el agua, el aire, el viento, el fuego. La tierra, bueno, me falta la tierra, es que no tengo máticas porque estoy recién trasladada. Pero bueno, la tierra o aquí también una piedra que puede representar la tierra. Y entonces aquí para celebrar con una vela, con el fuego. Ay, gracias Raquel, ahí está la tierra, ¿se ve? Muchas gracias a todos y pues les comparto los próximos eventos para que estén ahí al tanto. Entonces, en 15 días es el próximo Creando Lazos, que ya lo hemos mencionado, viernes 13 de marzo a la misma hora. Y después, en un mes, alguien que estuvo acá, creo que ya se desconectó, Alicia. Ella nos va a compartir un poco su transformación personal que tuvo. Ella es lo mencionaba así, psicoanalista lacaniana, filosofía materialista y se tuvo toda una transformación personal que inició hace 14 años con la muerte de su hija. Y la muerte, y su hija le dice, yo te elegí, con la muerte no se termina todo. O sea, estas son palabras que la hija le transmitió a Alicia, bueno, a través, bueno, primero fue en persona, y con la muerte no se termina otro, todo se lo transmitió a través de otra persona. Eh, entonces, promete ser algo muy, muy hermoso, muy revelador, muy impactante toda la transformación de Alicia. Entonces, viernes 27 de marzo, también a la misma hora. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Martina
como siempre, por ser tan bella maestra de ceremonias, Gabriel por estar pendiente del Zoom, todos los del comité, todos los que estuvieron aquí presentes, viendo, o los que están viendo la grabación, gracias a todos por estar aquí. Yo salgo feliz y no, muy emocionada de ver tanta gente tan bella. Esto nunca me lo imaginaba que iba a ser tan hermoso. Ya empecé aquí. Ya se me entrecorta la voz porque realmente estoy conmovida. eh, Algo totalmente como inesperado. Yo soñaba solita y ahora comparto mi sueño con muchas otras personas. Entonces, tan bonitos, muchas gracias.